Se dice rápido, pero tenemos más de 180 días, más de 180 meditaciones diarias. Y se dice rápido, pero son 180 días en el que hemos estado leyendo los evangelios y meditando acerca de Jesús. Creo que es una gran bendición. Cada día conocerlo mejor, acercarnos más a su palabra y entender el mensaje de Jesús. Y también hoy podríamos ya tener el domingo 23 mensajes, así que son 180 y tantos las meditaciones más 23 mensajes. Hemos estado ya bastante tiempo con Jesús y seguiremos justamente con Jesús. Hoy vamos a Lucas 18, versos 9 al 14. Capítulo 18 de Lucas, verso 9 hasta el verso 14. Este pasaje ya fue motivo de una meditación, así que seguramente podremos tener ya algo en común que nos ayude a comprender mejor el texto bíblico en esta mañana. Dice así: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Fíjense, lo voy a volver a leer. Pongamos atención en lo que dice el texto. Luego Jesús contó la siguiente historia, es una historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Y aquí viene la historia. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y les digo que este pecador, y no el fariseo, fue quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El título del mensaje es para decirlo más correctamente, gramaticalmente, si es pasado, tiene que ser pasado a las dos. Entonces Jesús no fue un fariseo y no vendía maquillaje. Padre amado, queremos suplicarte en este día que nos permitas leer tu palabra, encontrar en ella lo que tienes para nosotros, y que nadie aquí en este día pueda salir sin sentir la convicción de que tú has dejado una palabra en su corazón. Gracias por los más de 180 días que hemos venido meditando día a día en los evangelios, justamente quienes dan testimonio de Jesús. Gracias por los 23 domingos que con hoy estamos también considerando los evangelios, siguiendo a Jesús, siguiendo sus huellas para conocer mejor a aquel a quien seguimos. Háblanos hoy, Señor. Te lo suplicamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Si yo les preguntase esta mañana, ¿qué es una enfermedad?
seguro que cada quien tendría una forma diferente de contestar. Los médicos seguramente tendrían una mejor definición de una enfermedad. También un psicólogo podría ayudarnos a entender qué es una enfermedad. Yo podría decirles que en términos muy simples quiere decir perder el equilibrio. Un sistema que es nuestro cuerpo, físicamente hablando, incluyendo la parte emocional, la parte física, la parte espiritual, un sistema pierde su equilibrio y al perder el equilibrio le llamamos a eso, es una enfermedad. Hay diferentes niveles, pueden ser muy simples, cotidianas, o pueden ser enfermedades muy graves, muy serias, que ponen incluso en cuestionamiento la sobrevivencia de ese sistema. Cuando alguien tiene una enfermedad muy grave es porque el sistema está en peligro de colapsar. Y ya no saldría adelante. ¿Por qué nos enfermamos? Una pregunta que puede ser, que demanda una respuesta seria, también puede ser contestada de una manera muy simple. Nos enfermamos porque estamos vivos. Y la vida está justamente relacionada con la enfermedad. La vida es el contexto, el marco donde se presenta la enfermedad, que es un desequilibrio, que es así como la vida funciona, buscando equilibrios y desequilibrios. Cuando superamos la enfermedad es porque el sistema regresa a su equilibrio. Superamos la enfermedad cuando ese sistema regresa a su equilibrio. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Hay enfermedades espirituales? Físicas, sin duda. Emocionales, sin duda. De la sociedad, sin duda. Pero ¿hay enfermedades espirituales? Por supuesto que sí. Yo le puedo decir que cuando uno encuentra una enfermedad, ha descubierto algo importante. Y yo me he dado cuenta que cuando uno está perdiendo una batalla, perdiendo una discusión, esposo o esposa, a ver, déjenme ver como quién me gusta esta mañana, porque algunos vinieron abandonados por las esposas. Gaby y Omar. Eso se gana por llegar tarde. Ya está perdiendo Omar la discusión. Digo, no pasa, casi nunca. Casi nunca. Está perdiendo la discusión y se da una vuelta y le dice a Gaby, estás enferma. Si es usted un buen predicador carismático, dígale al de junto, estás enfermo. De veras, inténtelo, es a todo dar. Se siente como que uno descarga de energía. Estás enfermo. Ya no sé qué decirte, ya perdí la discusión. Estás enfermo. Estás enferma. Bueno, hay enfermedades espirituales. Una de ellas se llama fariseísmo. Pero hay fariseísmo del tipo 1 y hay fariseísmo del tipo 2. El fariseísmo del tipo 1 es aquel hombre, porque eran generalmente varones, que de manera sincera, honesta y auténtica buscaban ser personas ejemplares respecto a su fe. Un fariseo no era una persona que se dedicara a asuntos religiosos. A veces tal vez tenemos esta confusión. ¿Quién se dedicaba al aspecto religioso? El sacerdote. ¿Quién se dedicaba al aspecto religioso? El rabino, el maestro de la ley. Pero el fariseo era una persona secular del mundo, de la sociedad, pero que tenía un propósito de ser una persona que cumplía con todo lo que su religión le pedía. Era muy perfeccionista, pertenecía generalmente a las clases medias, artesanos, comerciantes, o tenían sus pequeños grupos de ovejitas o de animalitos, pero asistían con frecuencia a la sinagoga y se vestían de cierta manera austera, no tenían lujos, eran austeros, pero querían ser ejemplares respecto a su forma de vivir. Rechazaban cualquier tipo de mezcolanza que se diera en su fe, como judíos, con cualquier cultura o religión de su tiempo. Los romanos o los griegos, ellos rechazaban cualquier mezcolanza. Eran muy exigentes con la pureza de su fe.
Fariseo tipo 1. Este fariseo se cree lo que él dice que vive. Hay fariseo tipo 2. Jesús habló de fariseo tipo 2. ¿Cuál es? El fariseo hipócrita. El fariseo hipócrita es el que aparenta algo, pero no lo es en realidad. Dice Jesús, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ve todo muy bien en orden, se parecen al fariseo tipo 1, pero en realidad están descompuestos por dentro. Y hay un tercer tipo de enfermedad, ya llevamos 2, fariseo tipo 1, fariseo tipo 2 y el publicano. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un pequeño comerciante que había logrado conseguir una franquicia de Roma para que en nombre de Roma cobrara los impuestos. Cobraba impuestos a los judíos, los mandaba a Roma, pero él tenía su comisión. Y de esa comisión se enriquecía y a veces abusaba. Abusaba de su calidad como intermediario con el imperio, y entonces los judíos como que lo veían, pues como un explotador y como un traidor. Y además, por su contacto con Roma, era alguien impuro espiritualmente, religiosamente. Recuerden que un judío no podía compartir la casa con un gentil. Gentiles y judíos no podían compartir la mesa ni su casa porque el gentil contaminaba al judío en sus prácticas rituales. Llevamos entonces 3 enfermedades. La enfermedad del fariseo 1, tipo 1, la enfermedad del fariseo tipo 2 y la enfermedad del publicano. ¿Con cuál usted se identifica? Les dejo que piensen tal vez de aquí a mañana. Pero no vaya a quedar nadie a dormido y no va a haber comida. Así que mejor apúrense a pensar. ¿Con quién se identifica? Esa persona que realmente cree que su estilo de vida es digno de hacer todo su esfuerzo para cumplir, es el que vive con el deber ser. Es el que no puede fallar. Es el que siempre tiene que sacarse 10, debe ser el ejemplo, no se pasa ni un alto, no da una vuelta prohibida, no dice una mala palabra, se baña todos los días, se perfuma, come de manera saludable. Saca 10. Perfecto. Fariseo 1. El 2, parece pero no es. Este como que parece que cumple con todo, pero en realidad es una persona que finge. Es como el que dice, yo a la iglesia no voy porque está llena de hipócritas. ¿Quieres saber quién es Andrés? Vive con él un mes. Se ven muy bien el domingo, con personas correctas, buenas personas, pero en el fondo no sabemos en realidad quién está detrás de esa apariencia, quién está detrás de ese cosmético. Jesús no fue un fariseo, lo sabemos perfectamente, no aspiraba a ser un fariseo y Jesús no vendía maquillaje. A Jesús no le interesaba la apariencia, no le interesaba cómo la gente se ve. A nosotros nos interesa mucho la apariencia. Todos tenemos que decir, es verdad, pastor. A mí también me interesa la apariencia. ¿No es cierto que hoy se preguntaron, ¿qué me voy a poner? Y le preguntó a su esposa, ¿cómo me veo? ¿Queda o no queda? ¿Qué le dice su esposa? Otra vez la misma playerita. Ya te dije que no combina. Pareces vodka Smirnoff. ¿Sabe por qué? Porque es el vodka de las 1000 combinaciones. El vodka Smirnoff. Todos nos peinamos, nos bañamos, algunos hasta nos perfumamos. ¿Por qué? Sí nos importa cómo nos vemos, claro. Si nos sentimos con sobrepeso, nos sentimos incómodos y tratamos de mejorar nuestro peso. Porque no nada más nos interesa que estemos saludables, nos interesa nuestra apariencia. Nos gusta aprender a hablar mejor,
usar mejor el idioma, mejor el lenguaje, queremos dar una buena impresión. Y en realidad todos estamos interesados por tener una buena imagen. Y hoy más, cuando hablamos de redes sociales, donde construimos, veíamos el domingo pasado, construimos un personaje que logre seguidores o que logre un buen impacto en la sociedad. Pero Jesús no está interesado en la apariencia. Jesús no está interesado en las personas de 10, como el fariseo, que es un modelo de virtud y de perfección. Y Jesús nos habla en la historia que platica esta mañana, nos habla de un tercer personaje que es un publicano, una persona despreciable, una persona rechazada, una persona señalada, una persona manchada. Estuve pensando, ¿quién sería hoy un buen fariseo? ¿Qué les gusta? ¿Un panista? Pero un panista convencido, ¿no? O un morenista. A ver, vamos a tomar votación. ¿Quién se ajusta más al modelo del fariseo 1? ¿Un panista? Esos que a lo mejor son medio hipócritas. Entonces a lo mejor les toca el fariseo 2. Y el fariseo 1 puede ser un morenista. ¿Por qué? Porque es de los que dicen, nosotros no somos iguales. ¿Sí lo ha oído? No finjan, no finjan. Nosotros no somos iguales. ¿Se acuerdan que alguien decía así? Nosotros no somos iguales. Nos cortamos con otra tijera. Somos diferentes. No somos corruptos. No somos vendepatrias. Nosotros no somos iguales. ¿Cuál es la actitud del fariseo? Nosotros no somos iguales. Nosotros somos de una calidad moral superior. Estamos más cerca de la virtud. Y ustedes fingen ser buenos, pero en realidad están descompuestos en su interior. Hay un tercero que asume su realidad por triste y lamentable que ésta sea. Señor, necesito de ti porque soy un publicano. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces hablamos de enfermedad espiritual. Y hermanos, el lugar adecuado para que la enfermedad prolifere es el hospital. La clínica, el consultorio. Tenía yo un congregante en nuestra iglesia hace ya muchos años, un matrimonio, él se enfermó, llegó a un hospital de muy buena calidad, tenía un seguro médico de muy buena calidad, llegó a un hospital de muy buena calidad a ser intervenido, lo operaron, pero no lo daban de alta, y no lo daban de alta, y no lo daban de alta. La esposa estaba muy inquieta, preocupada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo dan de alta? Si ya se operó, y me dijo el médico que salió muy bien. Señora, lamentablemente agarró un virus en el quirófano. Terrible. Porque el ambiente para que la enfermedad se dé es donde se combate la enfermedad. El consultorio, el hospital, la clínica. El ambiente para que se dé la enfermedad espiritual, ¿cuál es? El ambiente para que se dé la enfermedad espiritual, ¿cuál es? La iglesia. ¿Dónde tenemos que ser espirituales? ¿En la iglesia? ¿Dónde debemos de vernos consagrados? ¿En la iglesia? ¿Dónde debemos de dar un muy buen testimonio? En la iglesia. ¿A dónde debo ser un asistente constante, un fiel servidor, un buen diezmador? En la iglesia. Es el lugar propicio, como Jesús. Jesús no batalló con los incrédulos. Jesús no batalló con los perdidos, porque ellos sabían su condición espiritual, como el publicano. Eran conscientes de cómo estaba su vida espiritual. Jesús batalló con aquellos que presuponían que estaban bien, que se veían a sí mismos como modelos de virtud, y que incluso, como oímos en la oración de este publicano en el pasaje de hoy, Señor, te doy gracias porque ¿qué? ¿No me hiciste como este priista?
No me hiciste como este panista. No me hiciste como un verde ecologista. No me hiciste como un morenista. Te doy gracias, porque no somos iguales. Jesús dice, vamos a entrar a la causa. Porque bueno, la enfermedad la podemos describir. Puede ser la vanagloria, el que se exalta a sí mismo, la vanagloria. Puede ser el disfraz, el que oculta su realidad, maquillaje, el que se pone maquillaje para no verse tal cual, o puede ser el que está perdido, como el publicano. Pero en los tres casos hay una causa común y la vemos muy bien reflejada en el fariseo que ora. ¿Cuál creen que es? La causa raíz, la causa común. Se llama un ego herido, un yo herido. Egoísmo, egocentrismo, mi yo. Dice el fariseo, te doy gracias por como yo soy. Te doy gracias por mi forma de ser. Yo no soy como él. Está orando el fariseo ¿para quién? Tiene dos auditorios el fariseo. Primer auditorio, ¿quién es? Él mismo, porque a Dios no lo va a poder engañar. Y segundo auditorio, ¿quién es? Los que lo están oyendo orar. A él le interesa la impresión que causa en los demás, para que los demás lo escuchen orar, enalteciéndose a sí mismo y diferenciándose de los demás para llevar la admiración y la gloria hacia la persona que está orando. Y hermanos, la enfermedad más profunda de cualquier ambiente religiosa se llama egocentrismo, se llama el ego, se llama el yo, nuestro yo fracturado, herido en el fariseo 1, herido en el fariseo 2 y herido en el publicano, porque esa condición humana la compartimos todos. Todos hemos sido heridos y todos hemos herido. Desde nuestra condición humana de personas caídas, tenemos nuestra identidad y nuestro yo lo tenemos herido. Y una forma de verlo en el mundo espiritual es cuando perdemos el centro. ¿Perdemos el centro o perdemos el propósito? ¿Qué es pecado? Cuando uno pierde su relación con Dios. Y el pecado es cuando uno pierde el propósito en la vida. El pecado es cuando ponemos en el lugar de Dios, en el trono de nuestra vida, ¿a quién lo colocamos? A nosotros mismos. Ese es el egoísmo. Yo pongo en el centro de mi vida, me pongo a mí mismo, me pongo al yo. Y entonces oro para mí, sirvo para mí, adoro para mí. Todo lo que hago lo hago pensando en mi propio beneficio y en mi gloria personal, y entonces me exalto. El que se exalta, dice la palabra, va a ser, pero el que se humilla va a ser exaltado. La historia que nos cuenta Jesús, yo la puedo visualizar como un gran arco que va de un extremo al otro. Hagan de cuenta que es el horizonte. Usted se pone ahí en el mirador de la playa de los Delfines y ve desde un extremo hasta el otro un gran arco sobre el océano, y está en un extremo el fariseo y en el otro extremo se encuentra el publicano. Jesús nos habla de dos comportamientos extremos. Por un lado, el religioso, que es excesivamente religioso al máximo nivel, es el fariseo tipo 1. Y en el extremo opuesto, allá en donde está perdido toda virtud, se encuentra el publicano. Y en ese gran arco, mis hermanos queridos, uno se pregunta, ¿dónde me coloco yo? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi lugar en ese gran arco que el Señor Jesús ha descrito en esta historia? ¿Me puedo identificar con el fariseo 1? Tal vez difícilmente. ¿Me podría identificar con el fariseo 2? Tal vez difícilmente. ¿Me podría identificar con el publicano?
También difícilmente, porque no estoy tan perdido, no estoy tan correcto. Entonces regresamos a ese gran teólogo que dijo, yo soy un pecador promedio. Ni muy, ni tan. Pero Jesús dice, miren, les he puesto los dos extremos mayores, el fariseo y el publicano. Pero bajo de ese gran arco cabemos todos, porque todos tenemos nuestro ser herido y lastimado, y todos buscamos poner en el centro de nuestra vida nuestro propio yo, colocarnos en el lugar del trono, colocarnos en el lugar principal, número uno, ser el centro de la atención. Por eso es delicado cuando alguien adquiere en la iglesia una posición de liderazgo. ¿Por qué uno se pregunta, ¿por qué estoy aquí esta mañana? ¿Por qué me gusta estar sobre la plataforma? ¿Por qué me gusta tomar la palabra? ¿Por qué me gusta lograr la atención de las personas? ¿Estoy buscando un sentimiento de aceptación, de reconocimiento? ¿O realmente estoy buscando que sea el Señor en que todo lo que hago sea glorificado? ¿Es para mi gloria o es para la gloria de? Pastor, qué buen sermón predicó hoy. Gracias a Dios, nunca me lo han dicho. Qué feos de veras. Y además se quedan callados. Yo recuerdo que un hermano vino de la India, era un gran predicador, y al final de los mensajes alguien se acercaba y decía, pastor, gracias por su palabra, gracias por su mensaje. El Señor me habló y a través de usted. Y él siempre decía, ore por mí, hermano, ore por mí. La actitud del que sirve. A veces buscamos en la vida tener reconocimiento. Y por eso sufrimos tanto cuando no conseguimos reconocimiento, cuando no somos vistos, cuando no somos admirados, cuando no somos bien calificados, cuando no somos afirmados, cuando no soy afirmado. Y si yo dependo de la afirmación de otro, entonces no estoy construyendo un verdadero sentido de identidad. Les dejo una frase, que es la frase principal de este día. El deber ser, Fariseo 1, el deber ser agota y engaña. Te crees tanto tus mentiras que ya te las crees como verdades. El deber ser, cuando vives para ser fariseo 1, para cumplir con todo, para ser el ejemplo perfecto, ese esfuerzo por ser el mejor es muy agotador. No puedo fallar, no puedo equivocarme, no puedo tener errores, no puedo sentirme débil, no puedo decir, necesito un descanso, tengo que rendir siempre. Eso es agotador. Fariseo 1. El deber ser agota y engaña. Y el no ser publicano, el no ser arroja al vacío. No sabemos quiénes somos. Estamos arrojados al mundo sin identidad, sin propósito, con el centro perdido, sin saber por qué y para qué vivir. Eso es vivir en la pérdida absoluta de lo que somos como personas. Eso también es el otro extremo. Jesús. Por eso, hermanos queridos, qué bendición que estamos en Cristo. Qué bendición que hemos encontrado a Jesús. Qué bendición que estamos siguiendo las huellas de Cristo Jesús. Porque en Él encontramos la verdadera respuesta, porque Jesús no es un fariseo. Y Jesús no vende maquillaje. Les compartía yo, no creo que va a ser en la de mañana, la meditación de mañana. Me parece que en esa meditación hago mención de esta historia, si no, fue en la del sábado, no estoy muy claro cuál de las dos fue. Pero yo tuve una compañera en mi trabajo que conversando y nos hicimos buenos amigos, la invité a una iglesia y comenzó a asistir. Era una persona muy comprometida en todo cuanto hacía. Así que tan luego empezó a asistir a la iglesia, aceptó a Cristo
hizo su decisión de fe, en muy poco tiempo se bautizó, en muy poco tiempo se inscribió al discipulado, era una alumna que no fallaba, tareas, anotaciones, actividades, participación, una excelente alumna, una persona muy comprometida con todo lo que hacía. Empezó a usar sus dones y habilidades humanas para servir en la iglesia, era muy buena para las matemáticas y la planeación, así que la usaron en ese campo en la iglesia y era un excelente instrumento. Asistía a un grupo pequeño entre semana y era colaboradora. Un miembro de 10, fariseo 1. La perdí de vista. Me la encuentro con el paso del tiempo, le digo, ¿cómo estás? Comenzamos a conversar. Le digo, ¿qué tal en la iglesia? Me dice, ya no voy. ¿Por qué? Dime qué te pasó, ¿por qué ya no vas? Dice, mira, yo me di cuenta de algo. En la iglesia la gente va buscando algo, aparentando algo, pero no asumen en profundidad el cambio. En realidad no profundizan con su cambio. Cumplen, van, cantan, van a un curso, otro curso, tal vez sirven, pero no viven un proceso interno, profundo, de sanidad de su alma, no logran erradicar del trono, no logran quitar del centro un ego, un yo lastimado y herido. Entonces ella se decepcionó, agarró su camino. No sé cuál fue el final de ese camino. Pero cuando yo conversé con ella me quedé pensando. Y como uno es pastor, yo soy pastor, mi primera reacción es, pues qué criticona eres, ¿no? ¿Para qué nos andas criticando? ¿Cómo somos? Es muy feo eso de andar diciendo, miren, ustedes no cumplen, no lo hacen, ¿no? O sea, son de segunda categoría. Pero después ya analizando me quedé pensando, hermanos queridos, yo les pregunto a ustedes hoy, aquí en nuestro culto de este domingo, ¿quién de ustedes ha vivido un verdadero y profundo cambio que tiene que ver con la esencia de su ser? ¿Han logrado trabajar de tal manera en profundidad en su relación con Dios que han logrado comenzar a sanar su ser herido? Han podido restaurar su corazón. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, la religión no te va a alcanzar. Aunque seas fariseo 1, Nicodemo, aunque te la creas, seas verdaderamente honesto y transparente con lo que tú crees, realmente quieres llegar al cúspide de la virtud, no te va a alcanzar. Porque nada de lo que tú puedas lograr te hace que se abra la puerta para el reino de Dios. Porque el reino de Dios es otra cosa, es otra dimensión, es otro nivel. Nada que hagamos en el plano humano, en el plano de nuestro esfuerzo personal, alcanza para dar el paso, dar el brinco al reino de Dios. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario un buen maquillaje. Nicodemo, te es necesario cambiarte de ropa. ¿No es cierto cuando hermana o hermano entras en crisis, te vas al salón de belleza? ¿Se han fijado que cuando una mujer se divorcia, baja de peso? Se va al salón de belleza y cambia de outfit. Oye, mira qué cambiada estás. Es que me divorcié. Soy otra yo. Y usted se convierte en un verdadero fan de Lupita D'Alessio. Y empieza a cantar todas las mañanas, hoy voy a cambiar. Claro. Porque todos estamos buscando de cierta manera compensar nuestras heridas. Todos hemos sido heridos. El pecado se llama la herida más profunda. Jesús dice, nada que hagas te va a alcanzar para sanar esa herida, porque esa herida no puede sanarse más que por intervención divina, por la mano del médico divino, que tiene el poder de sanar lo que nadie más puede sanar. ¿Cómo? Mediante lo que el publicano le pidió al Señor cuando oró. ¿Se acuerdan cuál fue la oración del publicano? Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Cómo se entendió a sí mismo el publicano? ¿Como un hombre virtuoso? ¿Como un hombre de 10?
como un gran religioso, no. El publicano cobró conciencia de su realidad espiritual y se vio a sí mismo como un ser necesitado de la gracia del Señor. Señor, vienes y te encargas de mí, por favor, porque nada que yo pueda hacer me ayuda a salir de este hoyo. Señor, te necesito. Mírame con compasión, mírame con misericordia. ¿Y qué es la misericordia? El amor que se brinda generosamente a aquel que no lo merece. Eso es misericordia. Pero cuando yo soy fariseo 1 o fariseo 2, creo que todo me lo merezco. Y entonces me enojo con Dios cuando no me da todo lo que yo creo que me merezco. ¿Y cuántos están luchando con Dios y enojados con Dios porque no tienen lo que piensan que se merece? Es que esto yo me lo merezco, porque soy una buena persona. Tengo una persona muy cercana, familia nuestra. Una vez saliendo de comer, caminando hacia el coche, nos detuvimos en la acera antes de entrar al auto y comenzamos a conversar. Y comenzó a platicarnos lo que estaba sufriendo. Pérdida de su matrimonio, pérdida de su familia, pérdida de su trabajo, pérdida de su salud. Y ese problema de salud era muy severo, de mucho sufrimiento, y empezó a llorar, muy fuerte, muy intensamente ahí, junto en el coche, junto al auto. Y lloraba y decía, no entiendo por qué me pasa esto a mí, si soy una buena persona. No le hago daño a nadie. He sido bueno aquí, he sido bueno allá. Y qué difícil era para él entender que no recibía lo que él pensaba que merecía recibir y que le podría obtener y que el Señor le debía porque él había cumplido con todo. Pero el publicano dice, yo soy consciente de que no merezco nada. Lo único que puedo decir es, te necesito. Señor, te necesito. Y hermano, hermana querida, si usted busca una oración poderosa, yo no conozco una oración más poderosa que usted pueda hacer, que es decir, Señor, te necesito. Sin ti no puedo hacer nada. Señor, te necesito. Y es el momento cuando tú doblas tus rodillas, renuncias a todas tus fuerzas, todos tus galardones, todos tus premios y tus medallas, todo eso lo dejas a un lado y delante del Señor te postras ante el Señor y dices, Señor, te necesito. Si no es por tu gracia y por tu misericordia, yo nada merezco. Solamente tu gracia y tu amor pueden darme una vida nueva. Jesús dijo a Nicodemo, te es necesario volver a nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo, no te hace falta otra religión, no te hace falta un mejor culto, no te hace falta un mejor grupo de alabanza, no te hace falta un mejor predicador, no te hace falta un mejor pastor, no te hace falta una mejor iglesia, te hace falta que tú te encuentres cara a cara con el Señor, que bajes tus defensas y que puedas decir, Señor, te necesito. Necesito una fe sencilla, parecida a ti. Te necesito. Y cuando tú levantas esta oración, vas a escuchar. Clama a mí y te responderé. Y te enseñaré grandes cosas y maravillosas que tú no conoces. Solamente cuando te vacías, te puedes llenar. Solamente cuando renuncias, puedes ser bendecido. Solamente cuando te humillas, puedes ser exaltado. Así es el reino. El reino siempre es para abajo. Siempre es en descenso.
siempre es hacia la tierra, siempre es en despojo, porque ese es el primer movimiento que el Señor toma como el punto de partida para después transformarte en una persona nueva. Una persona nueva, por la gracia maravillosa del Señor. Si todos hemos sido heridos, si la religión, incluyendo la denominación bautista, si la religión puede convertirse en el maquillaje más sofisticado que existe, y lo es, si exponer tu herida simplemente como quien se exhibe, apenas has dado el primer paso, porque hace falta el segundo, que es clamar al Señor. La pregunta entonces, mi amado hermano, este día es, o ya no es, ¿me maquillo con religiosidad o expongo mi necesidad? Sino, la pregunta es, ¿qué hago yo delante de Dios con lo que ya no puedo esconder? Qué horrible es sentirse descubierto. Ya no lo puedo esconder. Mi herida se ha hecho evidente. El fariseo, mis hermanos, no es un mentiroso. Él no está mintiendo sobre lo que hace. Realmente ayunaba, realmente diezmaba. En realidad era un hombre correcto, no era un adúltero. En realidad el problema del fariseo no es la falsedad de un currículum espiritual falsificado. El gran problema del fariseo es que él convirtió su virtud en una cortina para ocultar su verdadero ser. Si tu vida espiritual, tus años en la iglesia, tu servicio en el reino, tu conocimiento bíblico, lo has convertido en algo que simplemente muestra que no te hace falta la gracia, entonces ese ayuno, ese diezmo, esa asistencia perfecta, ese maquillaje carísimo que existe, no es suficiente para cubrir la verdadera necesidad de tu corazón. Pero no pensemos que el publicano por publicano es el mejor o es la solución. El publicano tampoco se quedó ahí parado, como aquel que se pone frente a otros y exhibe su miseria, como si exhibirse en sus carencias fuera suficiente. El publicano no dijo, miren, yo soy así y tómeme como soy y ni modo. El publicano golpeó su pecho y pidió compasión. Porque, mi hermano, exponer la herida, vomitar tu herida, vomitar tu estómago espiritual con todo lo que traes adentro cargando, sin pedir que Dios intervenga, no es humildad, es simplemente exhibicionismo desagradable para todos. También en el publicano hay el gran peligro de instalarse en la etiqueta de la oveja negra que ya encontró su papel y actúa perfecta y cómodamente con ese papel. La cruz no premia a quien más se victimiza ni a quien más se disfraza. La cruz premia al que se sabe insuficiente y aún así levanta sus manos pidiendo misericordia y no aplausos. Hoy la palabra nos invita a comprender que el maquillaje nunca es suficiente, que exhibir nuestras carencias tampoco nos ayudan a cambiar. Hoy el mensaje nos conduce a elevar una simple y sencilla oración, como la del publicano. No hay una fórmula, no busca un público, no está buscando una ventaja moral que reclamar, solo la certeza, el clamor en su corazón por la misericordia de Dios. Suficiente
para aquellos que nada tienen que presumir. Es la fe sencilla de aquel que se ve a sí mismo como necesitado de la misericordia y de la gracia del Señor. La mejor forma de que acabemos el mensaje de hoy es que ustedes se unan conmigo en una oración. Señor, quiero volver a nacer. Necesito que te hagas cargo. Necesito tu misericordia. Que tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo produzcan en mí mi conciencia de pecado, me muevan al arrepentimiento y pongan mi pie y mi corazón en el camino de la fe. Si tú estás cansado, muy cansado, es porque has vivido para que el deber ser lo cumplas y ya no aguantas. Porque el deber ser agota y engaña. Si tú hoy te sientes extraviado, vacío, sin rumbo, sin centro, es porque has dejado que el publicano se apodere de ti y te arroja al vacío. Pero Jesús, para uno y para otro, nos hace una nueva persona. ¿Cómo es? 3 cosas les dejo en su corazón. La nueva persona en Cristo es humilde, auténtica y libre. Es humilde, es auténtica y es libre. Jesús no es un fariseo y Jesús no vende maquillaje. Padre, gracias por tu palabra. Siempre es desafiante, siempre es confrontadora, siempre va al fondo de nuestro ser y siempre pone en nosotros un llamado, un desafío para ser transformados por el poder maravilloso de tu Espíritu y de tu palabra. Hermanos queridos, si alguno está agobiado y cansado, siente que desfallece, que ya no puede más, que lleva una carga demasiado pesada sobre su espalda para cumplir y cumplir siempre, y no equivocarse, y no cometer el menor error en su vida, y siempre ser el ejemplo en todo cuanto hace, pero ya está cansado de vivir por un deber ser que en ocasiones está muy lejos de lo que en realidad anhela ser. Pero si hay alguien aquí que sabe que ha vivido como el publicano, en el desenfreno, en el interés económico, en el abuso, en la mancha espiritual, en la impureza de vida, y hoy necesita encontrar en su vida un rumbo, un sentido, un centro, para ambos y para todos dentro de ese gran arco donde todos cabemos. Para todos hay una palabra de Jesús. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Vengamos pues humillados, doblados nuestras rodillas delante del Señor y hagamos una oración al Señor hoy diciendo: Señor, te necesito. Señor, te pido que me perdones con tu misericordia. Señor, necesito de tu amor urgentemente, de tu gracia, de tu perdón. Oramos, Señor, en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.